vida. Se trata de una de las preguntas más importantes y difíciles que lleva inquietándonos durante eones. Durante años, los científicos han estado investigando esta intrigante incógnita, intentando averiguar cómo la materia inerte pudo haberse combinado para dar lugar a la vida. Es una búsqueda que lleva a los científicos a buscar pistas en todos los confines de la Tierra e incluso en el espacio exterior. Se trata de la búsqueda del secreto de la vida. Ciencia al desnudo. La aparición de la vida. Nuestro planeta está lleno de vida desde la montaña más alta hasta lo más profundo del océano. Hay vida por todas partes. Pero, ¿cómo comenzó? ¿Cómo surgió la vida en lo que una vez fue un planeta exánime? Creo que esa es una de esas grandes preguntas. Quiero decir, a la gente le gusta saber de dónde vienen y cómo han llegado hasta donde están. La ciencia actualmente espera ser capaz de responder a esta antiquísima pregunta. Se han hecho enormes progresos y algunos de los principales científicos del mundo están investigando teorías extraordinarias. Algunos proponen que la vida surgió de una piscina volcánica. Algunos sugieren que empezó en las profundidades del suelo oceánico. Y otros creen que se desarrolló en la oscuridad del espacio. Es el momento de trabajar intensamente en este campo del origen de la vida, porque ahora tenemos la seguridad de que hay maneras científicas de tratar el problema, pero que todavía quedan muchas preguntas sin responder. Queremos saber qué hay en nuestro planeta, queremos saber qué hay allí fuera en el universo. No podemos remediar el sentirnos fascinados por ello. Un primer paso para entender cómo empezó la vida es intentar averiguar dónde comenzó. Durante generaciones se asumió que la vida comenzó en la Tierra. Después, en el año 1903, el químico sueco Svander Arrhenius sugirió una disparatada idea: la panspermia. Su teoría consiste en que la vida se creó en el espacio o en otro planeta y que las semillas de la vida se dispersaron por nuevos mundos. El científico de la NASA, Scott Sanford, investiga la posibilidad de que la vida pudiera haber comenzado en el espacio. La panspermia no es del todo imposible. Sabemos que hay muestras de Marte que han llegado a la Tierra. Así que si hubiera vida en Marte, quizás hubiera llegado a nuestro planeta de esa manera. Aunque la panspermia explicara el comienzo de la vida en la Tierra, no explica cómo comenzó la vida en primer lugar. Sanford no está muy convencido de que la vida fuera llevada a nuestro planeta, pero cree que algunos de los materiales que la comenzaron, los elementos esenciales de la vida, vinieron del espacio exterior y que su sistema de transmisión fue un cometa. Los cometas transportan los elementos esenciales, no transportan sistemas vivos, transportan los componentes a partir de los cuales se pueden crear organismos vivos. Los cometas están constituidos de agua y polvo con algo de dióxido de carbono, metanol y amoníaco, todo congelado en una gigantesca y sucia bola de nieve. Sanford cree que también contienen pequeñas cantidades de compuestos orgánicos, algunos de los elementos esenciales de la vida. Sin embargo, hay un problema: ¿cómo llegaron hasta allí? Estos elementos esenciales casi siempre los reúnen los seres vivos. Son moléculas complejas de carbono como las proteínas, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. Así que, ¿cómo fueron a parar a un cometa? Resolver este misterio es el primer paso para entender esta teoría sobre el origen de la vida. Sanford piensa que las condiciones de los cometas podrían llevar a la formación de esas moléculas orgánicas. Para probar esta idea, lleva a cabo un experimento. Su primera tarea es recrear la temperatura que hay en el espacio, el lugar por donde viajan los cometas. Tiene que lograr alcanzar una temperatura aproximada de menos 268 grados centígrados. Para tener una idea de lo fría que es dicha temperatura, mirad lo que le ocurre al aire cuando se congela por debajo de los menos 185 grados centígrados.
Es básicamente aire líquido. Puedes demostrarlo cogiendo un globo, por ejemplo, que es simplemente aire contenido. Cuando Sanford coloca el globo en el nitrógeno líquido, el aire de su interior se congela y algunos de los gases se vuelven líquidos. Y después, cuando lo saco, el globo está desinflado. Pero cuando se calienta, su interior vuelve a convertirse en gas y el globo se vuelve a hinchar. Esto ocurre porque el nitrógeno líquido está a una temperatura muy baja, de manera que si pusiéramos este nitrógeno en esa máquina, se convertiría en algo sólido. Este nitrógeno líquido tan frío como está es completamente tropical en comparación con las temperaturas con las que normalmente trabajamos cuando hacemos este tipo de simulaciones de laboratorio. ¿Se ha pinchado? Sanford introduce en su simulador de cometas sustancias encontradas en los cometas reales, tales como amoníaco, dióxido de carbono y metanol. Inmediatamente se congelan. La muestra después se expone a la radiación de una lámpara de hidrógeno. Esto simula lo que ocurre cuando el cometa recibe radiación, por ejemplo, rayos cósmicos y rayos gamma, y después pasa cerca del Sol. La radiación y el calor pueden transformar simples moléculas en una serie de compuestos orgánicos que pueden ser desde proteínas hasta aminoácidos. Y Sanford descubre el secreto de cómo ocurre esta transformación. Algunos cometas pasan alrededor del Sol formando órbitas elípticas. Cuando están lejos del Sol, las moléculas que han sido irradiadas están completamente unidas. Se congelan formando un pedazo sólido de hielo, pero cuando se acercan al Sol se calientan y las moléculas tienen la posibilidad de moverse y reaccionar. Si empiezas a calentar el hielo, se empieza a mover un poco y empiezan a encontrarse el uno al otro y reaccionan, pero no reaccionan con su socio preferente, aquel que les daría una mayor estabilidad, sino que reaccionan con el que tienen más cerca. Son una especie de matrimonios de conveniencia. Y como resultado, la química resultante no es el tipo de química que piensas cuando empiezas en el laboratorio de la universidad. Sanford muestra cómo los elementos esenciales de la vida se pueden crear en un cometa, pero cómo descendieron a la superficie terrestre. Un cometa puede llevar material a la superficie de un planeta de varias maneras. Por supuesto que una sería si el cometa chocara contra el planeta, pero es una forma bastante destructiva de hacerlo. Una forma menos ruda es que el cometa arrojara polvo como el que vemos en la cola de un cometa y que ese polvo entrara en contacto con la capa exterior de la atmósfera, disminuyera su velocidad sin desintegrarse y después llegara a la superficie donde siempre ha caído polvo procedente de los cometas, incluso en la actualidad. Es una teoría increíble que los cometas puedan hacer llover la combinación química necesaria para comenzar la vida. Así que en febrero de 1999, la NASA lanza una osada misión para interceptar a un cometa y volver con una muestra. Es una posibilidad para demostrar la teoría de Sanford. Confirmamos que el despegue se efectúa sin problemas. Tras 5 años de vuelo, la sonda, llamada en clave Stardust, alcanza su objetivo, un cometa conocido como Bill 2. Las partículas de polvo de la cola del cometa caen en un panal recolector relleno de un aerogel diseñado para ello. La muestra inmovilizada en el aerogel está sellada en el interior de la cápsula de retorno. 2 años después, en 2006, se estrella contra la atmósfera terrestre y aterriza forzosamente en el desierto de Utah. La cápsula del Stardust sobrevive al viaje y un equipo de científicos la abre para examinar su contenido. Para su satisfacción, la misión ha sido todo un éxito. El aerogel en el interior del recolector está salpicado de diminutas partículas de polvo del cometa. Cuando los científicos de la NASA analizan el polvo, descubren una amplia gama de complejos químicos orgánicos, entre los que se incluyen aminos e hidrocarburos. Esto confirma la teoría de Sanford de que los cometas contienen los elementos esenciales de la vida. Cuando quieres crear vida en un planeta, no tienes necesariamente que empezar de cero en ese planeta, porque desde el espacio exterior pueden llegar a él los compuestos que pueden desempeñar un importante papel para que todo marche.
Es increíble pensar que la vida pudo haber comenzado utilizando elementos esenciales orgánicos procedentes del espacio. Pero un científico británico piensa que la vida se creó a bordo de un cometa. ¿Significa eso que todos descendemos de una forma de vida alienígena? La búsqueda para averiguar cómo y dónde comenzó la vida ha intrigado a los científicos durante generaciones. Chandra Wickramasinghe, profesor de astronomía en la Universidad de Cardiff, está de acuerdo con que los cometas tuvieron que ver con el nacimiento de la vida, pero además piensa que la vida en sí misma comenzó en un cometa. Los cometas son el mejor lugar en el que se puede crear vida. Nuestro sistema planetario está rodeado de 100.000 millones de cometas, así que se multiplican enormemente las probabilidades a favor de que la vida comenzara en alguno de esos cometas que hay por encima de la Tierra. Wickramasinghe propone que las moléculas orgánicas encontradas en el interior de los cometas se reunieron para crear las primeras formas de vida unicelulares. Es una arriesgada y controvertida teoría. Al principio nos veían como herejes. Probablemente nos hubieran llevado a la hoguera si hubiéramos vivido en la época medieval. Fuimos unos inconformistas, de eso no hay duda. La radical afirmación de Wickramasinghe es que los cometas helados no solo contienen compuestos orgánicos complejos, sino que también el otro ingrediente esencial para dar comienzo a la vida, el agua líquida. El agua se forma cuando los isótopos radioactivos se descomponen, despidiendo calor, lo que derrite el hielo en el centro del cometa. En 2005, los ingenieros de la NASA eligen el cometa Tempel 1 para una arriesgada misión. Planean hacer chocar una sonda contra el cometa, dejando al descubierto el núcleo interior. Los resultados de la misión podrían demostrar la teoría de Wickramasinghe. Esta misión probará la capacidad de los ingenieros al límite. La carga de 372 kilos tendrá que viajar por el espacio para interceptar a un cometa que vaya a una velocidad 10 veces superior a la de una bala. Tras 6 años de meticulosa planificación, el 12 de enero de 2005, el cohete Delta, que lleva la sonda de alto impacto, se lanza al espacio. Tras un viaje de unos 432.000 kilómetros, el objeto que tiene que impactar, con un tamaño similar al de un pupitre, se separa de la nave madre y se precipita hacia el cometa. Impacta directamente contra él. Estas imágenes de telescopios espaciales y terrestres muestran el momento del impacto. Por primera vez, los secretos de lo que se encuentra en el interior de un cometa son revelados. Desde una posición elevada en el espacio, el telescopio espacial infrarrojo Spitzer analiza las señales únicas emitidas por los compuestos de polvo de cometa recogidos. Se observa una enorme cantidad de hielo y finas partículas de polvo. Pero para sorpresa de todos, los datos también muestran que el cometa contiene arcilla. El mismo tipo de arcilla que se puede encontrar en la Tierra. Y se sabe que la única manera de hacer arcilla es con agua líquida. Wickramasinghe cree que esto demuestra que en algún momento Tempel 1 tendría agua líquida en su interior. Con agua líquida y moléculas orgánicas, los cometas podrían ser incubadores de vida. Los cometas como Tempel 1 podrían estar llenos de microorganismos listos para sembrar vida por toda la galaxia. Aquí en la Tierra estamos conectados con un cosmos mucho más grande. La vida en la Tierra es parte de una cadena de existencia conectada que se extiende hasta los confines más remotos de la galaxia, quizás hasta los confines más remotos del universo. Ahí fuera están nuestros primos. Pero independientemente de que la vida comenzara en el interior de un cometa o en la Tierra, lo que sigue sin saberse en absoluto es cómo ocurrió. Cómo las moléculas orgánicas inertes se combinaron para crear el primer ser vivo.
Este gran nacimiento es una de las grandes preguntas sin respuesta aún para la ciencia. Antiguamente se creía que la vida surgió de forma espontánea. Una rana pudo surgir del agua estancada o las moscas de la comida pasada. En el siglo XIX, Charles Darwin propuso que quizás la vida surgió de una vez hacía muchos millones de años. Sugirió que fue este gran nacimiento lo que condujo a toda la vida actual mediante un proceso de evolución. Partiendo de la forma de vida más simple, evolucionaron criaturas cada vez más complejas. A medida que surgen más especies, se forma una nueva rama en el árbol de la vida. Y si nos remontamos al pasado, podemos ver a nuestros ancestros. Los científicos proponen que toda la vida en la Tierra desciende de un único organismo microscópico, algo que se conoce como el último ancestro común. Entender este antiguo microorganismo nos ayudará a los científicos a descubrir los secretos del gran nacimiento. Pero, ¿cómo se pueden desglosar más de 4.000 millones de años de evolución? Una buena manera de empezar es con los fósiles. Martin van Kranendonk es un geólogo con la buena suerte de vivir en Australia, el hogar de algunas de las rocas más antiguas del mundo. Y entre estas antiguas rocas, van Kranendonk afirma haber encontrado restos fósiles de excepcionales organismos que vivieron hace 3.500 millones de años. Estos son nuestros tatarabuelos y tatarabuelas. Son estromatolitos fósiles de unos 3.500 millones de años de antigüedad y se depositaron en la costa de un antiguo océano. Son las pruebas más antiguas de vida en la Tierra. Los estromatolitos son cúmulos de roca con materiales microbianos que se agrupaban en la antigua agua del mar. Estaban formados por microbios que colonizaron el antiguo fondo marino sobre la arenisca moldeada por las olas. Sus restos fósiles ahora muestran que la vida ya existía hace 3.500 millones de años. ¿Pero cómo era? Bien, tras miles de millones de años, el mar ha cambiado, pero los estromatolitos siguen vivos en la actualidad. Van Kranendonk viaja a unos 1.000 kilómetros por el desierto australiano hasta Shark Bay. Estos son algunos de los estromatolitos más grandes del mundo y crecen hasta alcanzar 1 metro de altura. Los cúmulos de estromatolitos están formados por comunidades de microorganismos como bacterias y algas. Se unen mediante finos sedimentos para formar capa sobre capa de roca. Viviendo en montículos, los microorganismos realizan un proceso llamado fotosíntesis. Utilizando la energía de la luz solar, convierten el dióxido de carbono y el agua en energía y durante el proceso desprenden oxígeno. Pero aunque los estromatolitos se remonten a 3.500 millones de años atrás, los científicos creen que siguen sin ser el primer paso en la creación de la vida. Para encontrarlo, tenemos que viajar aún más lejos en el tiempo. Hasta ahora no existen muestras de fósiles de este antiguo periodo, pero hay una científica que piensa que puede descubrir cómo eran estas primeras formas de vida. Se trata de una búsqueda que la llevará a uno de los lugares más remotos de la Tierra. Se calcula que hay aproximadamente unos 3.000 millones de especies diferentes de microorganismos en la Tierra, pero hasta la fecha se han descubierto menos de un 1%. Intentando encontrarlas se encuentra la bióloga de la NASA, Lynn Rothschild. Lo único que hay que hacer es mirarlos por un microscopio y ya se ve lo increíbles que son. Cuando tenía 8 años, los miré con microscopio y fue todo un flechazo. Me di cuenta de que son un paso totalmente crucial para estudiar la evolución, y esta es la dirección que seguí en mi propia investigación. Así que logro divertirme a la vez que estudio algo muy importante. Rothschild viaja 4.260 metros sobre el nivel del mar hasta el altiplano en el sur de Bolivia. Es un paisaje hostil en el que la temperatura normalmente desciende a menos 20 grados centígrados. También cuenta con uno de los niveles más altos de radiación ultravioleta registrados en la Tierra. Pero podría ser el lugar perfecto para encontrar alguna relación con el microbio que hizo nacer la vida en la Tierra.
el último ancestro común. Desde aquí arriba, en los Andes bolivianos, este parece el último lugar en el que buscaríamos vida. Pero hemos encontrado organismos que probablemente sean los organismos más antiguos de la Tierra. Quizás sean los más similares al último ancestro común. Rothschild registra la Tierra en búsqueda de microbios que vivan en condiciones extremas. Resulta que estos microorganismos, llamados extremófilos, podrían estar íntimamente relacionados con las formas más primitivas de vida. Hay que ir a lugares extraordinarios para encontrar ecosistemas que sean solo microbianos. Espero que esos organismos demuestren ser muy antiguos, en otras palabras, que estén mucho más cerca de nuestro último ancestro común de lo que estamos tú o yo. La próxima parada para Rothschild es un paisaje de barro hirviendo. El vapor caliente, calentado por superficiales cuerpos de magma, sale disparado del suelo. Los calientes géiseres como este ya existían en el origen de nuestro planeta, así que Rothschild espera encontrar vida en estas condiciones tan extremas. La primera forma de vida común de la que descendemos todos vivió en temperaturas muy elevadas. Rothschild trabaja meticulosamente anotando la temperatura y la posición exacta de cada muestra que toma. Un gran reto para los científicos al intentar entender cómo comenzó la vida es que incluso los microorganismos más básicos vivos en la actualidad siguen siendo increíblemente complejos. Cuando la observamos con microscopio, la intrincada complejidad de una célula resulta clara. Desde su capacidad para reproducirse hasta la forma en la que transforma la energía, cada proceso en la célula se lleva a cabo mediante una extraordinaria interacción de moléculas orgánicas complejas. Pero los antiguos microorganismos que Rothschild está investigando en Bolivia podrían darnos pistas sobre la naturaleza de los primeros organismos. A medida que el sol se esconde en el horizonte, la temperatura desciende en picado. Rothschild se resguarda de la dureza del entorno en el que se desarrollan estos modernos parientes. Durante la noche, la temperatura está muy por debajo de los 0 grados centígrados. A la mañana siguiente, el coche no arranca. La doctora Rothschild también siente los efectos del escaso aire a 4.260 metros sobre el nivel del mar. No resulta muy agradable tener un porcentaje de oxígeno mucho menor, pero la Tierra en sus inicios no contaba ni siquiera con oxígeno libre, así que el simple hecho de intentar remontarse algo atrás en el tiempo supone para el ser humano un alto precio a pagar. El siguiente lugar en que va a trabajar Rothschild es la Laguna Colorada. Su color rojizo da una pista sobre el excepcional tipo de microbios que espera encontrar. Esta parte de Bolivia cuenta con uno de los niveles de ultravioletas más elevados del mundo. La fina atmósfera a esta elevada altitud solo bloquea parcialmente la radiación solar, haciendo que las condiciones de vida sean más parecidas a las de la Tierra hace 4.000 millones de años. Cuando surgió la vida, el nivel era increíblemente alto, muchísimo más de lo que es en la actualidad. Y subiendo aquí arriba, aunque no podamos simular cómo era la Tierra, porque por supuesto no podríamos vivir en esas condiciones, al menos podemos viajar algo en el tiempo y hacernos una ligera idea de cómo habría sido para los organismos en el pasado. La doctora Rothschild mide los niveles de radiaciones ultravioletas. Estos resultados son increíbles. Estamos en pleno invierno y ya contamos con altos índices de radiaciones ultravioletas. Y estoy segura de que a mediodía van a ser aún más elevados. Es totalmente increíble. Los niveles aquí pueden llegar a ser el doble de la media de la playa de California. Y como nuestra piel que está en peligro cuando hay mucha radiación ultravioleta al exponernos al sol, los microbios que viven aquí en Bolivia están en constante riesgo. Rothschild realiza un sencillo experimento para averiguar a lo que se tienen que enfrentar. Lo que estoy haciendo ahora es ver el efecto de la radiación ultravioleta del sol sobre el ADN desnudo. El ADN desnudo es una solución que contiene moléculas de ADN desprovistas de cualquier tipo de protección de la célula que normalmente la rodearía. Y después lo que voy a hacer es cerrarlo y dejarlo al sol durante unas horas. Tras solo 2 horas de exposición ultravioleta, las moléculas de ADN muestran graves daños.
Los niveles ultravioletas en los comienzos de la Tierra serían aproximadamente 100 veces superiores a los actuales. Muchos científicos piensan que nuestro último ancestro común tuvo que vivir en la profunda oscuridad del océano o enterrado bajo el suelo para protegerse. Pero aquí los microbios lograron sobrevivir. Su pigmentación rojiza les ayuda a proteger su ADN. Es como el bronceado en verano que nos protege. Estos organismos producen una pigmentación roja. Pero aunque sabemos que las radiaciones ultravioletas son muy dañinas para el ADN de todos los organismos vivos, también podemos decir algo a su favor. Las radiaciones ultravioletas podrían haber contribuido en el desarrollo de la evolución. Puede que incluso hayan desempeñado un papel en el gran nacimiento y en la evolución del último ancestro común. La radiación ultravioleta produce mutaciones. No todas las mutaciones son malas. Sin las mutaciones no habría existido la evolución. Se necesita cambiar el material genético para tener cambios en los organismos, y nuestro mundo en la actualidad sería muy diferente si nada hubiera cambiado nunca. Nosotros mismos no estaríamos aquí. El estudio de la doctora Rothschild de estos microbios ayudará a los científicos a entender cómo sobrevivieron los primeros organismos a las hostiles condiciones que se daban en los orígenes de nuestro planeta y dan una imagen más clara de cómo era nuestro último ancestro común. Sin embargo, aún falta otro gran misterio por resolver. ¿Cómo se formó el último ancestro común? ¿Cuál es la relación entre los elementos esenciales de la vida y el gran nacimiento? Parece que algunas de las respuestas a este gran rompecabezas pueden encontrarse en un lugar extraordinario situado en las profundidades del océano. La pregunta de cómo comenzó la vida lleva desconcertando a los científicos durante siglos. La teoría de la evolución de Darwin explica cómo evolucionaron las especies, pero seguimos sin entender cómo se creó el primer ser vivo, cómo comenzó la evolución. La creación de vida ha sido siempre algo relacionado a la ciencia ficción. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Más tarde, en 1953, un arriesgado experimento dio comienzo a las modernas investigaciones científicas sobre el origen de la vida. Stanley Miller intenta recrear las condiciones de la Tierra primitiva cuando los científicos piensan que comenzó la vida. John Chalmers era socio de Miller y ahora trabaja en su laboratorio. Stanley fue el primero en tener un programa de investigación centrado en los orígenes de la vida. Esto cambió el planteamiento sobre el origen de la vida, desde la mera especulación hasta un programa de investigación. Desde la época de Darwin se ha aprendido mucho sobre cómo era el planeta hace 4.000 millones de años. Fue una época extraordinariamente violenta. La Tierra se acababa de formar y era constantemente bombardeada por meteoritos, asteroides y cometas. La atmósfera era muy distinta a la que estamos acostumbrados en la actualidad. El experimento de Stanley Miller recrea estas condiciones en el laboratorio. Los frascos contienen lo que Miller cree que fueron los componentes clave en la atmósfera primitiva: metano, amoníaco e hidrógeno. El agua caliente representa el océano primitivo. Pero el componente clave fue una especie de relámpago tipo Frankenstein. Se trata de una simulación de las tormentas eléctricas que habrían acechado nuestro joven planeta. Miller comenzó el experimento y al día siguiente, cuando volvió al laboratorio, se quedó muy sorprendido. El líquido de uno de los recipientes había cambiado de color y cuando analizó la sustancia encontró algo muy significativo. Estaba repleta de sustancias químicas llamadas aminoácidos, lo que los biólogos y los químicos llaman los elementos esenciales de la vida. Por supuesto que son muy importantes, porque toda la vida terrestre está formada por aminoácidos. El experimento de Miller mostró cómo simples moléculas se pudieron transformar en los elementos esenciales de la vida. Pero estos elementos esenciales siguen estando muy lejos de cualquier tipo de vida. ¿Cómo crearon estos supuestos elementos esenciales la vida? Una pista llegaría en un paquete muy especial entregado a la Tierra desde el espacio. En septiembre de 1969, los habitantes de Murchison, al sur de Australia, se asustaron por un fuerte estallido. Un meteorito de 90 kilos cayó en su pueblo llenándolo de piedras.
Estas pequeñas piezas de roca espacial han sido el objeto de importantes estudios desde entonces. Dave Dimmer, en la Universidad de California, Santa Cruz, intentó hacerse con una muestra. Hubo un rayo de luz en el cielo y un fuerte estruendo, y unos minutos más tarde, las piedras o el meteorito empezaron a caer por todo Murchison, Australia. Se percibía un extraño aroma en el aire. Dimmer extrae un compuesto de este pequeño trozo de meteorito que tiene el mismo aroma. Cuando huelo esto, estoy oliendo un aroma que tiene 4.570 millones de años. Esa es la edad del sistema solar. Actualmente es el aroma más antiguo sobre la faz de la Tierra, mucho más que la superficie terrestre por unos 500 millones de años, y lo estoy oliendo. Es parecido al olor de una colilla o de un calcetín sucio. El olor le dio al profesor Dimmer la pista de que el líquido que había extraído del meteorito estaba lleno de sustancias químicas orgánicas. Cuando tomó este fragmento y lo puso bajo el microscopio, vio algo extraordinario. Vemos pequeñas y hermosas vesículas brillantes que parecen tener el tamaño adecuado de una célula bacteriana o de células más grandes. El extracto del meteorito contenía moléculas que eran capaces de formar diminutas burbujas o vesículas. Estas vesículas parecían la membrana exterior de un pequeño microbio. Algunos de los compuestos eran capaces de formar estructuras con membrana, hermosos compartimentos pequeños como células, y entonces propusimos que esta sería una forma en la que podrían haber surgido las primeras células con membrana en los comienzos de la Tierra a partir de estas moléculas. Quizás estos compuestos procedentes del espacio fueran los primeros pasos en el camino de la vida. Pero para formar membranas, estas moléculas necesitaban haber estado en agua y en la concentración adecuada. Una idea sobre cómo pudo ocurrir es que cayeran cerca de un geyser en una piscina volcánica caliente. Mientras las gotas de agua se evaporan, las moléculas empiezan a concentrarse cada vez más y forman diminutas vesículas. Quizás estas células unidas con membrana procedentes del espacio fueran los primeros pasos en el camino de la vida. Se trata de la transformación de sustancias químicas inertes en la primera célula viva. Me resulta completamente lógico pensar que este habría sido un proceso común en la formación de los compartimentos y que habría sido el primer paso hacia la vida celular. Pero una simple membrana con forma de burbuja sigue estando muy lejos de ser algo vivo. Los científicos aún tienen que averiguar cómo todos los complejos componentes que constituyen una célula se reunieron para crear el gran nacimiento. En esta ocasión, la respuesta procede de un mundo perdido que no ha sido descubierto durante casi 4.000 millones de años. En 1977, un equipo del Instituto Oceanográfico Woods Hole estaba buscando señales de actividad volcánica en el fondo marino, a unos 2.438 metros bajo la superficie del océano. Junto a estos agujeros hidrotermales, también encontraron un increíble mundo submarino. Aislado de la luz solar, estaba repleto de especies de plantas y animales que nunca antes se habían visto. Hasta ese momento, muchos científicos pensaban que todos los ecosistemas vivos dependían de la fotosíntesis, pero aquí encontraron un entorno único completamente protegido de la luz del sol. Este extraño mundo submarino cautivó al científico del Instituto Carnegie, el Dr. Robert Hazen. Imagina lo excitante que fue descender en submarino a las profundidades del océano, donde la gente pensaba que no había nada, y encuentran estos agujeros hidrotermales, estos lugares en los que brotan fluidos volcánicos en el suelo oceánico. Y no solo eso, porque además de toda esa energía química y calor, hay seres vivos, hay ecosistemas. Está lleno de vida, microbios, parásitos y almejas, y todo tipo de cangrejos extraños y demás seres. Tras buscar en las profundidades marinas, encontraron montones con forma de chimenea que emitían chorros de agua hirviendo. Tuvo el presentimiento de que estos agujeros calientes pudieran producir una interesante combinación química. Quizás pudieron haber producido los elementos esenciales orgánicos de la vida. Hizo un experimento para averiguarlo.
Es fácil hacer estos experimentos. Se coge un poco de mineral, un poco de sustancias químicas, las pones en el tubo y lo cierras. Lo sometes a elevadas temperaturas y a altas presiones durante unas horas y después lo abres. Está todo ahí dentro. Y lo que encontró resultó ser mucho más excitante de lo que había imaginado. Cuando hicimos estos experimentos pensamos que no encontraríamos nada demasiado interesante, solo algunas simples moléculas que podríamos analizar y quizás hacer algún informe sobre ellas. Estábamos equivocados. Esto tenía un olor muy intenso. A baja temperatura era como melaza y a una temperatura algo más elevada, aproximadamente 176 grados centígrados. El olor era muy parecido al del whisky. La gente que viniera al laboratorio habría dicho: tíos, os lo debéis estar pasando en grande, ¿qué hacéis? Y lo que estábamos haciendo era crear vida. Este extraño aroma le dio a Heysen la pista de que él también había creado moléculas orgánicas. Una vez más, estas moléculas se juntaron formando diminutas vesículas como membranas. Se comportaban como las moléculas extraídas del meteorito Murchison. Así que Heysen había descubierto que puede ser posible crear estas membranas celulares cerca de los profundos agujeros marinos. Sin embargo, otros científicos piensan que este extraño mundo submarino era capaz de proporcionar algo más que una simple membrana celular. Creen que estos cálidos agujeros fueron donde todos los componentes del origen de la vida se reunieron. Para que se produjera el gran nacimiento, los científicos piensan que se combinaron algunos elementos esenciales. Por ejemplo, la vida necesitaba un contenedor que vino en forma de membrana. Necesitaba alguna forma de reproducirse. En la actualidad, ese proceso se logra mediante una extraordinaria cadena de moléculas orgánicas, el ADN. La vida también necesitaba un motor, un proceso químico llamado metabolismo que convierte el combustible en energía útil. De acuerdo con el doctor Michael Russell, en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, el metabolismo llegó primero. La vida tiene un trabajo que hacer. Lo explicaría de la siguiente manera. Puedes tener un coche moderno con un motor y un ordenador en el interior. Si al coche le quitas el ordenador, sigue funcionando, pero si le quitas el motor y dejas el ordenador, no lo hará. El ordenador es una especie de regulador, pero el motor es lo verdaderamente importante. Así que por eso pensamos que tuvo que existir un motor primero. Y ese motor es el metabolismo. Actualmente, el motor del metabolismo que hace funcionar a todo ser vivo es una reacción química extremadamente compleja. Pero Russell piensa que todos tenemos rastros de la primera y la más sencilla reacción metabólica oculta en nuestras células, como fósiles vivos que señalan hacia dónde comenzó la vida. Podemos averiguar el tipo de sustancias químicas que había en la Tierra en sus orígenes y ver que aún existen en la actualidad. Así que, por ejemplo, en nuestra piel tenemos sulfuro de hierro, y ese pequeño pedazo de roca nos hace recordar de dónde venimos todos. Y según Russell, de ahí es de donde venimos. Los profundos agujeros marinos están fundamentalmente hechos de sulfuro de hierro. Cree que este y otros compuestos dieron comienzo al metabolismo actuando como catalizadores para permitir que se produjera una reacción entre el hidrógeno gaseoso que salía de los agujeros y el dióxido de carbono disuelto en el agua. Pero finalmente esta simple reacción evolucionó para convertirse en el complejo motor químico del metabolismo. Y finalmente el metabolismo necesitó el ADN porque necesitaba un regulador, necesitaba un ordenador, pero para empezar solo necesitábamos el motor. En algún momento, los motores del metabolismo adquirieron una carrocería, la membrana. La teoría de Russell nos da una idea de cómo una simple reacción química podría haber llevado a la creación de moléculas orgánicas cada vez más complejas. Y finalmente creó la primera célula viva y el resto de la vida en el planeta. Aún quedan muchas incógnitas, pero poco a poco las pistas sobre el origen de la vida están empezando a revelarse. Ahora un científico afirma que podría ser capaz de reunir todas estas pistas utilizando las últimas técnicas de laboratorio. Espera dar comienzo a la vida desde cero, algo que no ha ocurrido en nuestro planeta desde hace 4.000 millones de años. Los científicos se están esforzando por responder a la gran pregunta de cómo comenzó la vida.
Es una búsqueda que les ha llevado a los confines más remotos del planeta y hasta el fondo del funcionamiento celular. Sin embargo, mientras que un equipo de investigadores se centra en lo que ocurrió hace 4.000 millones de años, otro equipo de científicos lo hace en el futuro. Aproximadamente 4.000 millones de años después de que la naturaleza creara la vida, los científicos son capaces de rediseñarla en la actualidad. La clave de este increíble poder reside en su interpretación de una extraordinaria cadena de moléculas, el ADN. El ADN está formado por 4 moléculas base sencillas: adenina, guanina, citosina y timina. La disposición de las mismas guarda la información necesaria para crear vida. Es esta innovación tecnológica natural lo que se encuentra en el corazón de todo tipo de vida actualmente en la Tierra. Y Tom Knight, un experto informático del Instituto de Tecnología de Massachusetts, quiere reprogramar el ADN para crear nuevas formas de vida. En la actualidad, fundamentalmente existe una tecnología de vida. Y esa tecnología quizás fuera inventada hace miles de millones de años. Y lo único que estamos haciendo es cambiar algunas partes de dicha tecnología. Durante miles de años, la humanidad ha sabido aprovechar la naturaleza, criando ganado y sembrando cultivos. La cría selectiva ha mejorado el rendimiento y ha aumentado la calidad. Pero ahora los bioingenieros quieren dar un paso más. En lugar de simplemente mejorar los diseños originales de la naturaleza, algunos quieren reorganizar la vida, crear la supuesta vida 2.0. Ahora podemos pensar en hacer crecer no solo alimentos. Podemos pensar en hacer crecer cosas como sustratos a nivel nanotecnológico para circuitos electrónicos. Tengo a una estudiante que está viendo la posibilidad de colocar átomos en disposiciones predeterminadas sobre superficies de silicona. Estas nuevas formas de vida podrían ser capaces de crear productos de manera más fácil y barata. Es como cuando te compras un teléfono móvil. Lo que viene en la caja con el teléfono no es solo el móvil, sino información de la marca, que hace más teléfonos móviles. Reorganizar la biología traerá una nueva era de interesantes posibilidades, pero también llena de nuevos riesgos y responsabilidades. Y este es el sorprendente resultado. Cualquier novedad biológica que se produzca y se libere en el medio ambiente podría tener consecuencias impredecibles. Una fábrica de vida con la capacidad de autorreproducirse podría ser imparable. La ciudad está en peligro. Pero al menos de momento esta pesadilla está muy lejos de la realidad, porque a estos nuevos organismos les falta mucho para abandonar el laboratorio. Así como la esperanza de crear nuevas formas de vida, los bioingenieros le están dando a la ciencia la oportunidad de explicar el misterio del gran nacimiento. En vez de tener que atacar el problema desde el comienzo, utilizando la química básica, o desde arriba, desmarañando toda la evolución, los científicos ahora pueden usar la tecnología de la bioingeniería para intentar reunir los elementos esenciales de la vida y crear una célula viva. Jack Szostak, de la Escuela de Medicina de Harvard, es un experto en la materia. Tenemos la suposición de que algún día se averiguará cómo crear los elementos esenciales necesarios. Lo que ocurre si se tienen dichos elementos esenciales, cómo combinarlos, cómo organizarlos para que empiecen a actuar como una célula. Szostak y su equipo de la Escuela Médica de Harvard se han marcado el reto de construir un sistema vivo en el laboratorio. Nos gustaría entender esa transición desde la química de la creación de las moléculas hasta la forma en la que esas moléculas se combinan para crear vida. Nos gustaría crear un sistema vivo simple para intentar entender dicha transición. Los científicos creen que la vida evolucionó durante millones de años. Szostak espera usar las últimas técnicas en bioingeniería para hacerlo en un tiempo considerablemente menor. Queremos que las cosas vayan más rápido, todo lo rápido que sea posible. Y por eso estamos creando nosotros los elementos esenciales y combinándolos en el entorno adecuado. Nos gustaría que todo ocurriera en la misma escala temporal que hace años, así que tenemos que aumentar la velocidad del proceso, haciendo que sea aproximadamente 100 millones de veces mayor. Szostak espera crear una célula que funcione a partir de simples elementos esenciales. La única manera en la que lo puede hacer es reduciendo una célula a sus componentes más sencillos.
Una de las cosas que ha hecho que el origen de la vida resulte tan complicado de descifrar durante décadas es que toda la vida a la que estamos acostumbrados en la actualidad es demasiado complicada. Un gran reto es crear una versión más sencilla de la compleja molécula del ADN. Szostak cree que la respuesta es el ARN. El ARN está también formado por 4 moléculas base, pero en vez de estar dispuestas en una doble hélice, el ARN solo tiene una rama. Si pensamos nuevamente en las primeras células que existieron, se podía guardar la información en el ARN. El ADN no es necesario. El objetivo de Szostak es crear una molécula de ARN que se pueda autoduplicar. Esto, en teoría, finalmente formaría parte de una célula simple capaz de duplicarse por sí misma. Si lo logra, puede que sean capaces de comenzar un proceso evolutivo. Estamos interesados en el origen de la vida, la transición desde la química hasta el comienzo del comportamiento biológico. Y para mí lo más importante en lo que tenemos que pensar en esta transición es en el comienzo de la evolución. Y una vez que la evolución pueda comenzar, cada vez se crearán células más complejas mediante el proceso de la selección natural. Finalmente, Szostak espera ser capaz de hacer evolucionar un sistema biológico sencillo que se pueda mantener y reproducir por sí mismo. Algunos podrían llamarlo vida. El trabajo de Szostak podría algún día llegar a conectar los puntos sueltos entre los elementos esenciales de la vida y el último ancestro común, y demostrar cómo las sustancias químicas inertes se pueden combinar para crear vida. Si lo consigue, será el momento cumbre de más de un siglo de investigaciones llevadas a cabo por las mejores mentes científicas. Finalmente, podríamos resolver la gran incógnita de cómo comenzó la vida en nuestro planeta. Constituyen una célula, se reunieron para crear el Gran Nacimiento. En esta ocasión, la respuesta procede de un mundo perdido que no ha sido descubierto durante casi 4.000 millones de años. En 1977, un equipo del Instituto Oceanográfico Woods Hole estaba buscando señales de actividad volcánica en el fondo marino, a unos 2.438 metros bajo la superficie del océano. Junto a estos agujeros hidrotermales, también encontraron un increíble mundo submarino. Aislado de la luz solar, estaba repleto de especies de plantas y animales que nunca antes se habían visto. Hasta ese momento, muchos científicos pensaban que todos los ecosistemas vivos dependían de la fotosíntesis. Pero aquí encontraron un entorno único completamente protegido de la luz del sol. Este extraño mundo submarino cautivó al científico del Instituto Carnegie, el Dr. Robert Hazen. Imagina lo excitante que fue descender en submarino a las profundidades del océano, donde la gente pensaba que no había nada, y encuentran estos agujeros hidrotermales, estos lugares en los que brotan fluidos volcánicos en el suelo oceánico. Y no solo eso, porque además de toda esa energía química y calor, hay seres vivos, hay ecosistemas. Está lleno de vida, microbios, parásitos y almejas, y todo tipo de cangrejos extraños y demás seres. Tras buscar en las profundidades marinas, encontraron montones con forma de chimenea que emitían chorros de agua hirviendo. Tuvo el presentimiento de que estos agujeros calientes pudieron producir una interesante combinación química. Quizás pudieron haber producido los elementos esenciales orgánicos de la vida. Hizo un experimento para averiguarlo. Es fácil hacer estos experimentos. Se coge un poco de mineral, un poco de sustancias químicas, las pones en el tubo y lo cierras. Lo sometes a elevadas temperaturas y a altas presiones durante unas horas y después lo abres. Está todo ahí dentro. Y lo que encontró resultó ser mucho más excitante de lo que había imaginado.
Cuando hicimos estos experimentos pensamos que no encontraríamos nada demasiado interesante, solo algunas simples moléculas que podríamos analizar y quizás hacer algún informe sobre ellas. Estábamos equivocados. Esto tenía un olor muy intenso. A baja temperatura era como melaza y a una temperatura algo más elevada, aproximadamente 176 grados centígrados. El olor era muy parecido al del whisky. La gente que viniera al laboratorio habría dicho: tíos, os lo debéis estar pasando en grande, ¿qué hacéis? Y lo que estábamos haciendo era crear vida. Este extraño aroma le dio a Haysen la pista de que él también había creado moléculas utilizando las últimas técnicas de laboratorio. Espera dar comienzo a la vida desde cero, algo que no ha ocurrido en nuestro planeta desde hace 4.000 millones de años. Los científicos se están esforzando por responder a la gran pregunta de cómo comenzó la vida. Es una búsqueda que les ha llevado a los confines más remotos del planeta y hasta el fondo del funcionamiento celular. Sin embargo, mientras que un equipo de investigadores se centra en lo que ocurrió hace 4.000 millones de años, otro equipo de científicos lo hace en el futuro. Aproximadamente 4.000 millones de años después de que la naturaleza creara la vida, los científicos son capaces de rediseñarla en la actualidad. La clave de este increíble poder reside en su interpretación de una extraordinaria cadena de moléculas, el ADN. El ADN está formado por 4 moléculas base sencillas: adenina, guanina, citosina y timina. La disposición de las mismas guarda la información necesaria para crear vida. Es esta innovación tecnológica natural lo que se encuentra en el corazón de todo tipo de vida actualmente en la Tierra. Y Tom Knight, un experto informático del Instituto de Tecnología de Massachusetts, quiere reprogramar el ADN para crear nuevas formas de vida. En la actualidad, fundamentalmente existe una tecnología de vida. Y esa tecnología quizás fuera inventada hace miles de millones de años. Y lo único que estamos haciendo es cambiar algunas partes de dicha tecnología. Durante miles de años, la humanidad ha sabido aprovechar la naturaleza, criando ganado y sembrando cultivos. La cría selectiva ha mejorado el rendimiento y ha aumentado la calidad. Pero ahora los bioingenieros quieren dar un paso más. En lugar de simplemente mejorar los diseños originales de la naturaleza, algunos quieren reorganizar la vida, crear la supuesta vida 2.0. Ahora podemos pensar en hacer crecer no solo alimentos. Podemos pensar en hacer crecer cosas como sustratos a nivel nanotecnológico para circuitos electrónicos. Tengo a una estudiante que está viendo la posibilidad de colocar átomos en disposiciones predeterminadas sobre superficies de silicona. Estas nuevas formas de vida podrían ser capaces de crear productos de manera más fácil y barata. Es como cuando te compras un teléfono móvil. Lo que viene en la caja con el teléfono no es solo el móvil, sino información de la marca, que hace más teléfonos móviles. Reorganizar la biología traerá una nueva era de interesantes posibilidades, pero también llena de nuevos riesgos y comenzó. ¿Cómo surgió la vida en lo que una vez fue un planeta exánime? Creo que esa es una de esas grandes preguntas. Quiero decir, a la gente le gusta saber de dónde vienen y cómo han llegado hasta donde están. La ciencia actualmente espera ser capaz de responder a esta antiquísima pregunta. Se han hecho enormes progresos y algunos de los principales científicos del mundo están investigando teorías extraordinarias. Algunos proponen que la vida surgió de una piscina volcánica. Algunos sugieren que empezó en las profundidades del suelo oceánico. Y otros creen que se desarrolló en la oscuridad del espacio. Es el momento de trabajar intensamente en este campo del origen de la vida. Porque ahora tenemos la seguridad de que hay maneras científicas de tratar el problema, pero que todavía quedan muchas preguntas sin responder. Queremos saber qué hay en nuestro planeta, queremos saber qué hay allí fuera en el universo. No podemos remediar el sentirnos fascinados por ello. Un primer paso para entender cómo empezó la vida es intentar averiguar dónde comenzó. Durante generaciones se asumió que la vida comenzó en la Tierra. Después, en el año 1903, el químico sueco Svander Arrhenius sugirió una disparatada idea.
La panspermia. Su teoría consiste en que la vida se creó en el espacio o en otro planeta y que las semillas de la vida se dispersaron por nuevos mundos. El científico de la NASA, Scott Sanford, investiga la posibilidad de que la vida pudiera haber comenzado en el espacio. La panspermia no es del todo imposible. Sabemos que hay muestras de Marte que han llegado a la Tierra. Así que si hubiera vida en Marte, quizás hubiera llegado a nuestro planeta de esa manera. Aunque la panspermia explicara el comienzo de la vida en la Tierra, no explica cómo comenzó la vida en primer lugar. Sanford no está muy convencido de que la vida fuera llevada a nuestro planeta, pero cree que algunos de los materiales que la comenzaron, los elementos esenciales de la vida, vinieron del espacio exterior y que su sistema de transmisión fue un cometa. Los cometas transportan los elementos esenciales, no transportan sistemas vivos, transportan los componentes a partir de los cuales se pueden crear organismos vivos. Los cometas están constituidos de agua y polvo con algo de dióxido de carbono, metanol y amoníaco, todo congelado en una gigantesca y sucia bola de nieve. Sanford cree que también contienen pequeñas cantidades de compuestos orgánicos, algunos de los elementos esenciales de la vida. Sin embargo, hay un problema. ¿Cómo llegaron hasta allí? Los organismos realizan un proceso llamado fotosíntesis. Utilizando la energía de la luz solar, convierten el dióxido de carbono y el agua en energía y durante el proceso desprenden oxígeno. Pero aunque los estromatolitos se remonten a 3.500 millones de años atrás, los científicos creen que siguen sin ser el primer paso en la creación de la vida. Para encontrarlo, tenemos que viajar aún más lejos en el tiempo. Hasta ahora no existen muestras de fósiles de este antiguo periodo, pero hay una científica que piensa que puede descubrir cómo eran estas primeras formas de vida. Se trata de una búsqueda que la llevará a uno de los lugares más remotos de la Tierra. Se calcula que hay aproximadamente unos 3.000 millones de especies diferentes de microorganismos en la Tierra, pero hasta la fecha se han descubierto menos de un 1%. Intentando encontrarlas se encuentra la bióloga de la NASA, Lynn Rothschild. Lo único que hay que hacer es mirarlos por un microscopio y ya se ve lo increíbles que son. Cuando tenía 8 años, los miré con microscopio y fue todo un flechazo. Me di cuenta de que son un paso totalmente crucial para estudiar la evolución, y esta es la dirección que seguí en mi propia investigación. Así que logro divertirme a la vez que estudio algo muy importante. Rothschild viaja 4.260 metros sobre el nivel del mar hasta el altiplano en el sur de Bolivia. Es un paisaje hostil en el que la temperatura normalmente desciende a menos 20 grados centígrados. También cuenta con uno de los niveles más altos de radiación ultravioleta registrados en la Tierra. Pero podría ser el lugar perfecto para encontrar alguna relación con el microbio que hizo nacer la vida en la Tierra, el último ancestro común. Desde aquí arriba, en los Andes bolivianos, este parece el último lugar en el que buscaríamos vida. Pero hemos encontrado organismos que probablemente sean los organismos más antiguos de la Tierra. Quizás sean los más similares al último ancestro común. Rothschild registra la Tierra en búsqueda de microbios que vivan en condiciones extremas. Resulta que estos microorganismos, llamados extremófilos, podrían estar íntimamente relacionados con las formas más primitivas de vida. Hay que ir a lugares extraordinarios para encontrar ecosistemas que sean solo microbianos. Espero que esos organismos demuestren ser muy antiguos, en otras palabras, que estén mucho más cerca de nuestro último ancestro común de lo que estamos tú o yo. La próxima parada para Rothschild es un paisaje de barro hirviendo. El vapor caliente, calentado por su socio preferente, aquel que les daría una mayor estabilidad, sino que reaccionan con el que tienen más cerca. Son una especie de matrimonios de conveniencia. Y como resultado, la química resultante no es el tipo de química que piensas cuando empiezas en el laboratorio de la universidad. Sanford muestra cómo los elementos esenciales de la vida se pueden crear en un cometa, pero cómo descendieron a la superficie terrestre.
Un cometa puede llevar material a la superficie de un planeta de varias maneras. Por supuesto que una sería si el cometa chocara contra el planeta, pero es una forma bastante destructiva de hacerlo. Una forma menos ruda es que el cometa arrojara polvo como el que vemos en la cola de un cometa y que ese polvo entrara en contacto con la capa exterior de la atmósfera, disminuyera su velocidad sin desintegrarse y después llegara a la superficie donde siempre ha caído polvo procedente de los cometas, incluso en la actualidad. Es una teoría increíble que los cometas puedan hacer llover la combinación química necesaria para comenzar la vida. Así que en febrero de 1999, la NASA lanza una osada misión para interceptar a un cometa y volver con una muestra. Es una posibilidad para demostrar la teoría de Sanford. Confirmamos que el despegue se efectúa sin problemas. Tras 5 años de vuelo, la sonda, llamada en clave Stardust, alcanza su objetivo, un cometa conocido como Bill 2. Las partículas de polvo de la cola del cometa caen en un panal recolector relleno de un aerogel diseñado para ello. La muestra inmovilizada en el aerogel está sellada en el interior de la cápsula de retorno. 2 años después, en 2006, se estrella contra la atmósfera terrestre y aterriza forzosamente en el desierto de Utah. La cápsula del Stardust sobrevive al viaje y un equipo de científicos la abre para examinar su contenido. Para su satisfacción, la misión ha sido todo un éxito. El aerogel en el interior del recolector está salpicado de diminutas partículas de polvo del cometa. Cuando los científicos de la NASA analizan el polvo, descubren una amplia gama de complejos químicos orgánicos, entre los que se incluyen aminos e hidrocarburos. Esto confirma la teoría de Sanford de que los cometas contienen los elementos esenciales de la vida. Cuando quieres crear vida en un planeta, no tienes necesariamente que empezar de cero en ese planeta, porque desde el espacio exterior pueden llegar a él los compuestos que pueden desempeñar un importante papel para que todo marche. Es increíble pensar que la vida pudo haber comenzado utilizando elementos esenciales orgánicos procedentes del espacio. Pero fueron los primeros organismos a las hostiles condiciones que se daban en los orígenes de nuestro planeta y dan una imagen más clara de cómo era nuestro último ancestro común. Sin embargo, aún falta otro gran misterio por resolver. ¿Cómo se formó el último ancestro común? ¿Cuál es la relación entre los elementos esenciales de la vida y el gran nacimiento? Parece que algunas de las respuestas a este gran rompecabezas pueden encontrarse en un lugar extraordinario situado en las profundidades del océano. La pregunta de cómo comenzó la vida lleva desconcertando a los científicos durante siglos. La teoría de la evolución de Darwin explica cómo evolucionaron las especies, pero seguimos sin entender cómo se creó el primer ser vivo, cómo comenzó la evolución. La creación de vida ha sido siempre algo relacionado a la ciencia ficción. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Más tarde, en 1953, un arriesgado experimento dio comienzo a las modernas investigaciones científicas sobre el origen de la vida. Stanley Miller intenta recrear las condiciones de la Tierra primitiva cuando los científicos piensan que comenzó la vida. John Chalmers era socio de Miller y ahora trabaja en su laboratorio. Stanley fue el primero en tener un programa de investigación centrado en los orígenes de la vida. Esto cambió el planteamiento sobre el origen de la vida, desde la mera especulación hasta un programa de investigación. Desde la época de Darwin se ha aprendido mucho sobre cómo era el planeta hace 4.000 millones de años. Fue una época extraordinariamente violenta. La Tierra se acababa de formar y era constantemente bombardeada por meteoritos, asteroides y cometas. La atmósfera era muy distinta a la que estamos acostumbrados en la actualidad. El experimento de Stanley Miller recrea estas condiciones en el laboratorio. Los frascos contienen lo que Miller cree que fueron los componentes clave en la atmósfera primitiva: metano, amoníaco e hidrógeno. El agua caliente representa el océano primitivo.
Pero el componente clave fue una especie de relámpago tipo Frankenstein. Se trata de una simulación de las tormentas eléctricas que habrían acechado nuestro joven planeta. Miller comenzó el experimento y al día siguiente, cuando volvió al laboratorio, se quedó muy sorprendido. El líquido de uno de los recipientes había cambiado de color y cuando analizó la sustancia encontró algo muy significativo. Estaba repleta de sustancias químicas llamadas aminoácidos, lo que los biólogos y los químicos llaman los elementos esenciales de la vida. Por supuesto que son muy importantes, porque quizás estos compuestos procedentes del espacio fueran los primeros pasos en el camino de la vida. Pero para formar membranas, estas moléculas necesitaban haber estado en agua y en la concentración adecuada. Una idea sobre cómo pudo ocurrir es que cayeran cerca de un geyser en una piscina volcánica caliente. Mientras las gotas de agua se evaporan, las moléculas empiezan a concentrarse cada vez más y forman diminutas vesículas. Quizás estas células unidas con membrana procedentes del espacio fueran los primeros pasos en el camino de la vida. Se trata de la transformación de sustancias químicas inertes en la primera célula viva. Me resulta completamente lógico pensar que este habría sido un proceso común en la formación de los compartimentos y que habría sido el primer paso hacia la vida celular. Pero una simple membrana con forma de burbuja sigue estando muy lejos de ser algo vivo. Los científicos aún tienen que averiguar cómo todos los complejos componentes que constituyen una célula se reunieron para crear el gran nacimiento. En esta ocasión, la respuesta procede de un mundo perdido que no ha sido descubierto durante casi 4.000 millones de años. En 1977, un equipo del Instituto Oceanográfico Woods Hole estaba buscando señales de actividad volcánica en el fondo marino, a unos 2.438 metros bajo la superficie del océano. Junto a estos agujeros hidrotermales, también encontraron un increíble mundo submarino. Aislado de la luz solar, estaba repleto de especies de plantas y animales que nunca antes se habían visto. Hasta ese momento, muchos científicos pensaban que todos los ecosistemas vivos dependían de la fotosíntesis, pero aquí encontraron un entorno único completamente protegido de la luz del sol. Este extraño mundo submarino cautivó al científico del Instituto Carnegie, el Dr. Robert Heisen. Imagina lo excitante que fue descender en submarino a las profundidades del océano, donde la gente pensaba que no había nada, y encuentran estos agujeros hidrotermales, estos lugares en los que brotan fluidos volcánicos en el suelo oceánico. Y no solo eso, porque además de toda esa energía química y calor, hay seres vivos, hay ecosistemas. Está lleno de vida, microbios, parásitos y almejas, y todo tipo de cangrejos extraños y demás seres. Tras buscar en las profundidades marinas, encontraron montones con forma de chimenea que emitían chorros de agua hirviendo. Tuvo el presentimiento de que estos agujeros calientes pudieran producir a la Tierra en búsqueda de microbios que vivan en condiciones extremas. Resulta que estos microorganismos, llamados extremófilos, podrían estar íntimamente relacionados con las formas más primitivas de vida. Hay que ir a lugares extraordinarios para encontrar ecosistemas que sean solo microbianos. Espero que esos organismos demuestren ser muy antiguos, en otras palabras, que estén mucho más cerca de nuestro último ancestro común de lo que estamos tú o yo. La próxima parada para Rothschild es un paisaje de barro hirviendo. El vapor caliente, calentado por superficiales cuerpos de magma, sale disparado del suelo. Los calientes géiseres como este ya existían en el origen de nuestro planeta, así que Rothschild espera encontrar vida en estas condiciones tan extremas. La primera forma de vida común de la que descendemos todos vivió en temperaturas muy elevadas. Rothschild trabaja meticulosamente anotando la temperatura y la posición exacta de cada muestra que toma. Un gran reto para los científicos al intentar entender cómo comenzó la vida es que incluso los microorganismos más básicos vivos en la actualidad siguen siendo increíblemente complejos.
Cuando la observamos con microscopio, la intrincada complejidad de una célula resulta clara. Desde su capacidad para reproducirse hasta la forma en la que transforma la energía, cada proceso en la célula se lleva a cabo mediante una extraordinaria interacción de moléculas orgánicas complejas. Pero los antiguos microorganismos que Rothschild está investigando en Bolivia podrían darnos pistas sobre la naturaleza de los primeros organismos. A medida que el sol se esconde en el horizonte, la temperatura desciende en picado. Rothschild se resguarda de la dureza del entorno en el que se desarrollan estos modernos parientes. Durante la noche, la temperatura está muy por debajo de los 0 grados centígrados. A la mañana siguiente, el coche no arranca. Voy a llegar de la orilla de la laguna, voy a ir hasta el codo, por ahí voy a ir a... La doctora Rothschild también siente los efectos del escaso aire a 4.260 metros sobre el nivel del mar. No resulta muy agradable tener un porcentaje de oxígeno mucho menor, pero la Tierra en sus inicios no contaba ni siquiera con oxígeno libre, así que el simple hecho de intentar remontarse algo atrás en el tiempo supone para el ser humano un alto precio a pagar. El siguiente lugar en que va a trabajar Rothschild es la Laguna Colorada. Su color rojizo da una pista sobre el excepcional tipo de microbios que espera encontrar. Esta parte de Bolivia cuenta con uno de los niveles de ultravioletas más elevados del mundo. La fina atmósfera a esta elevada altitud solo bloquea parcialmente la radiación solar, haciendo que las condiciones de vida sean más parecidas a las de la Tierra hace 4.000 años. No hay duda. La radical afirmación de Wickramasinghe es que los cometas helados no solo contienen compuestos orgánicos complejos, sino que también el otro ingrediente esencial para dar comienzo a la vida, el agua líquida. El agua se forma cuando los isótopos radioactivos se descomponen, despidiendo calor, lo que derrite el hielo en el centro del cometa. En 2005, los ingenieros de la NASA eligen el cometa Tempel 1 para una arriesgada misión. Planean hacer chocar una sonda contra el cometa, dejando al descubierto el núcleo interior. Los resultados de la misión podrían demostrar la teoría de Wickramasinghe. Esta misión probará la capacidad de los ingenieros al límite. La carga de 372 kilos tendrá que viajar por el espacio para interceptar a un cometa que vaya a una velocidad 10 veces superior a la de una bala. Tras 6 años de meticulosa planificación, el 12 de enero de 2005, el cohete Delta, que lleva la sonda de alto impacto, se lanza al espacio. Tras un viaje de unos 432.000 kilómetros, el objeto que tiene que impactar, con un tamaño similar al de un pupitre, se separa de la nave madre y se precipita hacia el cometa. Impacta directamente contra él. Estas imágenes de telescopios espaciales y terrestres muestran el momento del impacto. Por primera vez, los secretos de lo que se encuentra en el interior de un cometa son revelados. Desde una posición elevada en el espacio, el telescopio espacial infrarrojo Spitzer analiza las señales únicas emitidas por los compuestos de polvo de cometa recogidos. Se observa una enorme cantidad de hielo y finas partículas de polvo. Pero para sorpresa de todos, los datos también muestran que el cometa contiene arcilla. El mismo tipo de arcilla que se puede encontrar en la Tierra. Y se sabe que la única manera de hacer arcilla es con agua líquida. Wickramasinghe cree que esto demuestra que en algún momento Tempel 1 tendría agua líquida en su interior. Con agua líquida y moléculas orgánicas, los cometas podrían ser incubadores de vida. Los cometas como Tempel 1 podrían estar llenos de microorganismos listos para sembrar Bastante papel para que todo marche. Es increíble pensar que la vida pudo haber comenzado utilizando elementos esenciales orgánicos procedentes del espacio. Pero un científico británico piensa que la vida se creó a bordo de un cometa.
¿Significa eso que todos descendemos de una forma de vida alienígena? La búsqueda para averiguar cómo y dónde comenzó la vida ha intrigado a los científicos durante generaciones. Chandra Wickramasinghe, profesor de astronomía en la Universidad de Cardiff, está de acuerdo con que los cometas tuvieron que ver con el nacimiento de la vida, pero además piensa que la vida en sí misma comenzó en un cometa. Los cometas son el mejor lugar en el que se puede crear vida. Nuestro sistema planetario está rodeado de 100.000 millones de cometas, así que se multiplican enormemente las probabilidades a favor de que la vida comenzara en alguno de esos cometas que hay por encima de la Tierra. Wickramasinghe propone que las moléculas orgánicas encontradas en el interior de los cometas se reunieron para crear las primeras formas de vida unicelulares. Es una arriesgada y controvertida teoría. Al principio nos veían como herejes. Probablemente nos hubieran llevado a la hoguera si hubiéramos vivido en la época medieval. Fuimos unos inconformistas, de eso no hay duda. La radical afirmación de Wickramasinghe es que los cometas helados no solo contienen compuestos orgánicos complejos, sino que también el otro ingrediente esencial para dar comienzo a la vida, el agua líquida. El agua se forma cuando los isótopos radioactivos se descomponen, despidiendo calor, lo que derrite el hielo en el centro del cometa. En 2005, los ingenieros de la NASA eligen el cometa Tempel 1 para una arriesgada misión. Planean hacer chocar una sonda contra el cometa, dejando al descubierto el núcleo interior. Los resultados de la misión podrían demostrar la teoría de Wickramasinghe. Esta misión probará la capacidad de los ingenieros al límite. La carga de 372 kilos tendrá que viajar por el espacio para interceptar a un cometa que vaya a una velocidad 10 veces superior a la de una bala. Tras 6 años de meticulosa planificación, el 12 de enero de 2005, el cohete Delta que lleva la sonda de alto impacto se lanza al espacio. Tras un viaje de unos 432.000 kilómetros, el objeto que tiene que impactar, con un tamaño similar al de un pupitre, se separa de la nave madre y se precipita hacia el cometa. Impacta directamente contra él. Comenzó en un cometa. Los cometas son el mejor lugar en el que se puede crear vida. Nuestro sistema planetario está rodeado de 100.000 millones de cometas, así que se multiplican enormemente las probabilidades a favor de que la vida comenzara en alguno de esos cometas que hay por encima de la Tierra. Wickramasinghe propone que las moléculas orgánicas encontradas en el interior de los cometas se reunieron para crear las primeras formas de vida unicelulares. Es una arriesgada y controvertida teoría. Al principio nos veían como herejes. Probablemente nos hubieran llevado a la hoguera si hubiéramos vivido en la época medieval. Fuimos unos inconformistas, de eso no hay duda. La radical afirmación de Wickramasinghe es que los cometas helados no solo contienen compuestos orgánicos complejos, sino que también el otro ingrediente esencial para dar comienzo a la vida, el agua líquida. El agua se forma cuando los isótopos radioactivos se descomponen, despidiendo calor, lo que derrite el hielo en el centro del cometa. En 2005, los ingenieros de la NASA eligen el cometa Tempel 1 para una arriesgada misión. Planean hacer chocar una sonda contra el cometa, dejando al descubierto el núcleo interior. Los resultados de la misión podrían demostrar la teoría de Wickramasinghe. Esta misión probará la capacidad de los ingenieros al límite. La carga de 372 kilos tendrá que viajar por el espacio para interceptar a un cometa que vaya a una velocidad 10 veces superior a la de una bala. Tras 6 años de meticulosa planificación, el 12 de enero de 2005, el cohete Delta que lleva la sonda de alto impacto se lanza al espacio. Tras un viaje de unos 432.000 kilómetros, el objeto que tiene que impactar, con un tamaño similar al de un pupitre, se separa de la nave madre y se precipita hacia el cometa. Impacta directamente contra él.
Estas imágenes de telescopios espaciales y terrestres muestran el momento del impacto. Por primera vez, los secretos de lo que se encuentra en el interior de un cometa son revelados. Desde una posición elevada en el espacio, el telescopio espacial infrarrojo Spitzer analiza las señales únicas emitidas por los compuestos de polvo de cometa recogidos.